Amelia se pasó la mano por la frente húmeda y miró el reloj que había encima de la caja registradora. Faltaban 20 minutos para que terminara su turno. El viernes por la tarde, el mercado del pueblo estaba casi vacío. Solo una anciana señora Ramírez seleccionaba tranquilamente yogures en la sección de lácteos y el guardia de seguridad, Manuel, dormitaba en la entrada, recostado en su silla de plástico. El aire acondicionado del techo emitía un monótono zumbido que se mezclaba con la tranquila música de la radio de la recepcionista. La chica de 24 años contaba billetes en la caja registradora, pero sus pensamientos estaban muy lejos del trabajo. En solo 2 semanas se convertiría en la esposa de Rodrigo Santos, una idea que aún le parecía irreal. Hace 3 años, cuando el alto mecánico de la fábrica textil se acercó por primera vez a su caja registradora con una cesta de la compra, nunca había imaginado que se convertiría en su prometido. Aquel lluvioso día de octubre, Amelia solo llevaba 2 meses trabajando. Rodrigo se presentó en el supermercado sobre las 7 de la tarde, cuando la mayoría de los clientes ya se habían ido a casa. Era alto, de hombros anchos y pelo oscuro, ligeramente encrespado por la humedad. Llevaba una camisa azul de trabajo con el logotipo de la fábrica textil Industrias del Valle, las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos bronceados. Amelia recordó lo torpemente que le había hablado del tiempo mientras le hacía la compra. Una lata de café Nescafé instantáneo, una barra de pan blanco, judías negras en lata, una bolsa de arroz. La compra del soltero, pensó entonces. Rodrigo sonrió con esa sonrisa abierta que le aceleraba el corazón y le dijo que trabajaba en una fábrica cercana, en el turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. «Hoy no parará de llover», dijo Amelia contando el cambio. «Menos mal que tu turno ha terminado pronto. ¿Qué tiempo tienes hasta qué hora?», preguntó cogiendo la bolsa de la compra. «Las 8. Queda otra hora». «Es mucho tiempo. No podría soportar hablar con la gente todo el día». Entonces se rió y dijo que estaba acostumbrada. A partir de entonces fue al supermercado con regularidad, eligiendo siempre la caja de ella, aunque la cola fuera más corta en otros. Al principio solo compraba lo esencial. Luego empezó a entretenerse, a preguntar por el trabajo, a quejarse del calor o de la lluvia. Al cabo de un mes la invitó al cine. Ahora tenían casa, una pequeña casa de 2 dormitorios que Rodrigo alquiló en las afueras de la ciudad a una pareja de ancianos que se había trasladado a la capital para vivir con sus hijos. La casa estaba al final de la calle, rodeada de mangos y una alta valla de chapa ondulada. El tejado tenía goteras en 2 sitios y la fontanería funcionaba de forma intermitente, pero aquel era su hogar, donde vivirían como marido y mujer. Amelia imaginaba a menudo cómo prepararía el desayuno en la pequeña cocina mientras Rodrigo se preparaba para ir a trabajar. Cómo cenarían a la luz de la única lámpara del salón, hablando del día anterior. Cómo irían al mercado los fines de semana a comprar víveres, a elegir muebles nuevos para sustituir los viejos que habían dejado los anteriores inquilinos. El vestido de la novia llevaba un mes colgado en su habitación. Un sencillo vestido blanco de algodón con mangas de encaje que había elegido en el único salón nupcial de la ciudad. La dueña del salón, una señora rellenita de mediana edad llamada Carmela, dijo que el vestido le sentaba bien, resaltando su cintura y haciéndola parecer más alta. Amelia no estaba segura, creía que con él parecía una niña jugando a ser mayor, pero los demás vestidos eran demasiado caros. Su padre se había gastado todos sus ahorros, acumulados durante años como reparador de frigoríficos, en la boda. 8.000 bolívares, una suma enorme para los estándares locales. Con ese dinero, alquilaron un salón en el restaurante El Craiolo, contrataron a un músico, compraron flores, pagaron al cura de la iglesia de San Miguel. Emilio Ventura nunca se quejaba de los gastos, pero Amelia le había visto contar el dinero por las tardes, anotándolo en un viejo cuaderno.
Amelia sonrió, imaginándose a sí misma caminando por el pasillo de la pequeña iglesia de San Miguel de la mano de su padre. Los invitados se levantarían, se volverían para mirarla. La tía Rosario y su marido, los primos de su padre, los vecinos, los compañeros de Rodrigo en la fábrica. Y Rodrigo esperará en el altar con su único traje que compró el mes pasado en la tienda Elegancia, un traje azul oscuro con camisa blanca y corbata burdeos. Cuando eligieron el traje, Rodrigo se había pasado un buen rato probándose distintas opciones, pidiéndole su opinión, bromeando con que se sentía como un pingüino. Entonces había estado alegre, abrazándola en la tienda, ignorando las miradas oblicuas de la vendedora. Ahora estaba ausente, como si estuviera pensando en otra cosa cuando ella le hablaba. El timbre del teléfono interrumpió sus recuerdos. El nombre de su prometido apareció en la pantalla. «Hola, Rodrigo. Voy a recogerte», sonó su voz ligeramente amortiguada por el ruido del motor y la radio del coche. «¿Has salido pronto? Termino en 15 minutos. ¿Quieres pasar?» Manuel dijo que quería hablar contigo de fútbol. «Esperaré fuera». Algo en su tono le pareció extraño, demasiado formal sin la calidez habitual. Rodrigo solía entrar siempre en el supermercado, saludar a Manuel, comprar algo para la casa, bromear con los colegas de Amelia. Ahora prefería esperar en el coche. «Rodrigo, ¿estás bien? Pareces cansado». «Sí, estoy bien. Solo ha sido un largo día de trabajo. Van a empezar una nueva línea en la fábrica y todo el mundo está nervioso». Amelia asintió, aunque él no podía verla. Rodrigo llevaba 5 años trabajando en la fábrica textil desde que había terminado la escuela técnica en la ciudad vecina. Se ocupaba del mantenimiento de los telares, de que funcionaran bien y de arreglar pequeñas averías. El trabajo era duro. Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al comienzo del turno. Se pasaba todo el día en el taller, donde hacía ruido y calor. La señora Ramírez se decidió finalmente por los yogures y se acercó a la caja registradora con la cesta llena. La anciana era una clienta habitual. Venía todos los viernes, compraba víveres para la semana y siempre elegía la caja de Amelia porque era paciente y no tenía prisa. «Buenas noches, cariño», dijo la señora Ramírez, colocando la mercancía en la cinta. «¿Qué tal te va? Preparándote para la boda». «Buenas noches, señora Ramírez. Sí, solo faltan 15 días». «¡Qué bendición! Rodrigo es un buen chico, serio. Todos en la fábrica lo respetan. Mi sobrino también trabaja allí, José Alberto, quizás lo conozcas. Dice que Rodrigo nunca llega tarde, que siempre ayuda a sus compañeros si se estropea una máquina». Amelia asintió, fichando la mercancía: leche, huevos, pollo, verduras, pan, detergente. La señora Ramírez vivía sola en una gran casa de la plaza central. Sus hijos se habían marchado a otros pueblos. Le gustaba hablar, sobre todo con los jóvenes. «¿Cuándo es la luna de miel? ¿A dónde vais?» «A Isla Margarita», contestó Amelia, aunque dudaba que fuera a suceder. Rodrigo había dejado de hablar de esos planes, y cuando ella hablaba del mar, él contestaba con evasivas. «¡Ay, qué romántico! Estuve allí en mi juventud con mi difunto marido. La belleza es indescriptible. Arena blanca, agua cristalina. ¿Ya has reservado hotel?» «Aún no. Rodrigo dice que podemos hacerlo después de la boda». Eso no era cierto. Rodrigo solía insistir en reservar con antelación, temeroso de que los buenos hoteles estuvieran llenos. Ahora evitaba hablar de la luna de miel, y ayer incluso había dicho que tal vez debería posponer el viaje hasta más tarde, cuando tuviera vacaciones en la fábrica. La señora Ramírez pagó y empezó a guardar sus compras en su bolsa de ruedas a cuadros. «Dale recuerdos a Rodrigo y también a tu padre. ¿Cómo le va? ¿Arreglando todos los frigoríficos de la ciudad?» «Sí, es mucho trabajo. Anoche estuvo hasta tarde arreglando la nevera del vecino. Es un maestro del oficio, tu padre.
Mi frigorífico lleva 15 años funcionando después de su reparación, ni siquiera hace ruidos extraños. Cuando la anciana se marchó, Amelia miró el reloj. Faltaban 5 minutos para el final del turno. Empezó a contar la recaudación, anotando las cantidades en un registro especial. Esta tarea solía tranquilizarla, pero hoy sus pensamientos volvían una y otra vez a Rodrigo. En los últimos 15 días había cambiado hasta volverse irreconocible. Se había vuelto distraído, pensativo, a menudo incapaz de oír lo que ella le decía. La semana pasada habían cenado en el café los amigos y él se había pasado medianoche mirando el móvil, contestando mensajes. Cuando Amelia le preguntó quién le estaba enviando mensajes, él guardó rápidamente el teléfono y dijo que sus compañeros estaban discutiendo asuntos de trabajo. Rodrigo nunca había utilizado el teléfono cuando estaban juntos. Decía que era de mala educación, que el tiempo que pasaba con ella era sagrado para él. Ahora el teléfono era su compañía constante. Miraba los mensajes incluso cuando estaban acurrucados en el sofá viendo la tele. Amelia cerró la caja y entró en la sala de personal para cambiarse. La pequeña habitación con taquillas metálicas y una única ventana siempre olía a detergente y aire viciado. Se quitó la camisa azul marino del uniforme con el logotipo del supermercado bordado y se puso su blusa azul favorita de algodón fino que le habían regalado el año pasado por su cumpleaños. En el espejo, un bonito rostro de grandes ojos marrones y rasgos suaves le devolvió la mirada. Tenía la piel morena por el sol y el pelo oscuro y largo, que solía recogerse en una coleta mientras trabajaba. Amelia sabía que no era una belleza, no era tan extravagante y llamativa como las chicas que aparecían en las series venezolanas que emitían por televisión. Pero Rodrigo siempre había dicho que era la más guapa del pueblo, que sus ojos le recordaban al cielo matutino sobre las montañas. Ahora rara vez la piropeaba. La última vez que le dijo que era guapa fue hace más de un mes, cuando paseaban por la plaza central después de un aguacero. Entonces se había detenido en medio de la plaza, la había abrazado y le había dicho que estaba preciosa a la luz de los faroles. Ahora era como si no se fijara en ella, ni en su nuevo peinado, ni en su nuevo vestido, ni en el hecho de que hubiera perdido 3 kilos para preparar la boda. Al salir del supermercado, Amelia vio la familiar camioneta azul de Rodrigo aparcada bajo una farola cerca de la entrada. Era vieja, 1997 años, con arañazos en el lateral y una abolladura en el parachoques trasero, pero el motor funcionaba correctamente. Rodrigo se lo había comprado hacía 2 años a un compañero que se mudaba a Caracas. Había pagado todos sus ahorros, pero el coche había merecido la pena. El novio estaba sentado al volante, mirando fijamente su teléfono, sin darse cuenta cuando ella salió del edificio. Tenía el rostro concentrado, las cejas levantadas hasta el puente de la nariz. Escribió algo rápidamente en el teclado, esperó una respuesta y volvió a escribir. Solo cuando Amelia dio un golpecito en el cristal se sobresaltó, levantó la vista y se guardó el teléfono en el bolsillo de la camisa. «Hola», dijo ella subiéndose al asiento del copiloto. El coche olía a aceite de máquina y a ambientador con aroma a pino. «¿Cómo van las cosas en la fábrica?» «Bien», respondió Rodrigo sin mirarla. Arrancó el coche y se adentró en la calle principal del pueblo. «Mucho trabajo. Estamos poniendo en marcha una nueva línea y no paran de estropearse cosas». Rodrigo era un hombre alto y ancho de 27 años, moreno y de ojos castaños. Su rostro era un poco áspero, con rasgos toscos, pero ojos amables. Tenía las manos fuertes y callosas por el trabajo, y siempre le olían ligeramente a aceite de máquina, aunque se las lavaba a conciencia después de cada turno. Amelia observó su perfil a la luz de las farolas. Rodrigo siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero antes había una tranquila confianza en su silencio. Podía sentarse a su lado durante horas, cogerla de la mano, acariciarle el pelo, y ella no necesitaba palabras para saber que la quería. Ahora, sin embargo,
parecía tenso, como si quisiera estar en otra parte. La madre de Valerie preguntaba por las flores para la iglesia. Amelia intentó entablar conversación. Tal vez podríamos ir a recoger algunas mañana. Tienen buenas rosas en el vivero, baratas. ¿O prefieres lirios blancos? Sí, lo que tú digas. Su tono indiferente la sorprendió. Hacía un mes que Rodrigo se interesaba por cada detalle de la boda. ¿Cómo serían las invitaciones? ¿Qué se serviría en las mesas? ¿Quién se sentaría al lado de su tío Augusto, que no se llevaba bien con el resto de la familia? Juntos elegían los anillos en la joyería Ojo de Tigre. Discutían largamente qué música debía sonar durante el banquete. Ahora respondía a todas las preguntas sobre la boda con una sola palabra, como si fuera algo que no tuviera nada que ver con él. Condujeron por las calles familiares en un pesado silencio. Amelia miró por la ventanilla las casas bajas con tejados de tejas rojas, a los pocos transeúntes que se apresuraban a volver a casa después del trabajo. La ciudad se estaba quedando dormida. Las luces de las ventanas estaban encendidas, sonaba música en alguna parte, las voces de los niños jugaban en los patios. En el escaparate de la peluquería Belleza ardía el letrero de neón, que proyectaba un resplandor rosado sobre el asfalto mojado por la lluvia vespertina. Junto a la peluquería estaba la farmacia central. Luego, la tienda Todo para el Hogar con artículos para el hogar. Y después, el café Los Amigos, donde tantas veces habían pasado las tardes en el primer año de conocerse. Por cierto, ha llamado Juan, dijo Rodrigo de repente, refiriéndose a su mejor amigo, que iba a ser el padrino de la boda. Le preguntó por el traje. Dijo que se había comprado una corbata nueva. ¿Seguro que viene el tío Augusto? Creo que sí. El tío Augusto era hermano de la difunta madre de Rodrigo, vivía en un estado vecino, trabajaba en la construcción. Era un hombre rudo al que le gustaba beber, pero era el único pariente cercano del novio. Los padres de Rodrigo murieron en un accidente de coche cuando él tenía 16 años. Desde entonces, ha vivido solo, sobreviviendo con trabajos esporádicos hasta que consiguió un empleo en una fábrica. Rodrigo detuvo el coche delante de la casa de los Ventura y miró por fin a su prometida. Algo parecido a la culpa o la confusión brilló en sus ojos, pero rápidamente apartó la vista mirando algo en el espejo retrovisor. ¿Nos vemos mañana? Sí, claro. Vendré esta noche, después del trabajo. Amelia se inclinó para besarlo, pero Rodrigo solo rozó su mejilla con los labios y luego se apartó. El beso fue formal, frío, del tipo que se da a parientes lejanos en vacaciones familiares. Antes la había besado de verdad, abrazándola con fuerza antes de separarse, aunque se vieran todos los días. «Buenas noches», dijo Amelia al salir del coche. «A ti también». La saludó con la mano, pero Rodrigo ya estaba mirando por el retrovisor, preparándose para dar la vuelta. La camioneta azul desapareció al doblar la esquina, dejando tras de sí solo el olor de los gases de escape y una sensación de inquietud que se instaló en el pecho de Amelia. La casa de su padre estaba al final de la tranquila calle de Esperanza, rodeada por un pequeño huerto donde Emilio cultivaba tomates, pimientos y albahaca. La estructura de una sola planta, con su revoque amarillo descolorido y su tejado de tejas rojas, parecía modesta pero era acogedora. Delante de la casa crecía un viejo árbol de mango, bajo el cual había un banco de madera donde a ella y a su padre les gustaba sentarse por las tardes. Amelia empujó la oxidada verja, que crujió sobre sus goznes, y caminó por el sendero de cemento hasta la puerta principal. Las luces de la casa estaban encendidas y de la ventana del salón llegaba el sonido de la televisión, probablemente su padre viendo las noticias de la noche. El viejo televisor Samsung estaba encendido en el salón mostrando las noticias, pero su padre no estaba allí. Amelia oyó sonidos familiares procedentes de la cocina, el golpeteo de un martillo, el tintineo del metal y el gruñido de Emilio Ventura.
Entró y vio a su padre inclinado sobre la nevera desmontada de la vecina, la señora Delgado. La cocina era pequeña pero funcional. Una vieja cocina de gas, una mesa de madera cubierta de hule, un frigorífico que su padre había comprado hacía 10 años y que aún funcionaba perfectamente. Había fotos colgadas en las paredes, la foto de boda de él y su madre, las fotos del colegio de Amelia, las vacaciones familiares. ¿Se ha vuelto a estropear?, preguntó Amelia quitándose los zapatos y dejándolos junto a la puerta. Es la tercera vez en 6 meses, gruñó su padre sin levantar la cabeza del interior del frigorífico. Estos frigoríficos nuevos son solo un nombre. Antes se fabricaban para decenas de años, pero ahora se tiran a los 2 años. En casa tenemos uno viejo, ¿recuerdas cuando lo compró tu madre? Todavía funciona como un reloj. Emilio Ventura era un hombre bajo y robusto de 52 años, con bigote canoso y manos de trabajador cubiertas de cicatrices de herramientas y quemaduras de soldador. Llevaba 20 años reparando frigoríficos y conocía su oficio como nadie en la ciudad. Incluso la gente de los pueblos vecinos acudía a él cuando los artesanos locales andaban perdidos. Amelia era su única hija. Su mujer, María Concepción, murió de cáncer cuando la niña solo tenía 8 años. Después de eso, Emilio crió a su hija solo, compaginando el trabajo con las tareas domésticas, le enseñó a cocinar, le ayudó con las clases, le leyó cuentos antes de dormir. ¿Cómo está Rodrigo?, preguntó el padre, desenroscando una pieza con una llave especial. ¿Te ha recogido hoy? Sí. Él. Amelia vaciló, sin saber cómo expresar sus dudas. Últimamente está raro, silencioso, y siempre está mirando el móvil. Emilio se enderezó y miró a su hija con atención. Sus ojos oscuros, iguales a los de Amelia, estudiaron su rostro, notaron la ansiedad que ella trataba de ocultar. ¿Extraña cómo? No lo sé. Antes podía hablar durante horas de nuestro futuro, hacer planes, discutir dónde viviríamos dentro de 5 años, cuántos hijos queríamos. Ahora ni siquiera habla de la luna de miel. Dice que lo pensaremos después de casarnos, y siempre está mirando el teléfono. El padre se limpió las manos con un trapo viejo que llevaba años usando y se sentó en la silla junto a su hija. Tenía una expresión de inquietud y ligera preocupación en el rostro. El café del Hospital Esperanza estaba situado en la planta baja del hospital de la ciudad y era una pequeña sala con una docena de mesas de plástico y un mostrador que vendía café, bocadillos y dulces. Estaba casi desierta a mediodía de un sábado, con solo un anciano en un rincón bebiendo café lentamente, echando de vez en cuando un vistazo a la televisión para ver las noticias del día, y una mujer joven con un bebé en brazos esperando en el mostrador para hacer un pedido. Amelia se sentó en una mesa junto a la ventana que daba al patio del hospital, con sus palmeras achaparradas y los bancos donde a veces se relajaban los pacientes y sus familiares. Pidió un capuchino y un bocadillo de jamón, pero no le apetecía comer. Tenía una desagradable sensación de malestar en el estómago que le duraba desde hacía días. Valeria apareció en la puerta del café a la 1 en punto, como habían acordado. La enfermera de 25 años parecía cansada después de su turno de mañana en el departamento de terapia. Su pelo rubio estaba ligeramente despeinado. Había una mancha de yodo en su bata blanca y ligeras ojeras, pero su sonrisa era tan cálida como siempre. Valeria Moreno era la mejor amiga de Amelia desde la infancia. Se habían conocido en primer grado, cuando ambas iban a la escuela Simón Bolívar, y desde entonces habían sido prácticamente inseparables. Juntas jugaban en el patio, hacían tareas, compartían secretos y experimentaron sus primeros enamoramientos. Cuando Valeria se fue a estudiar medicina a un pueblo vecino y Amelia se quedó a trabajar en un supermercado, su amistad no se resintió. «Siento llegar tarde», dijo Valeria, sentándose frente a su amiga. «Hoy ha venido una abuela con un infarto, la han sacado a duras penas. Los médicos andan como picados. No es nada, acabo de llegar».
Valeria pidió un café con leche y miró rápidamente la cara de su amiga. Con los años había aprendido a leer a la gente, a detectar signos de enfermedad o angustia mental. Ahora vio que Amelia parecía preocupada y cansada. ¿Qué te pasa? Por teléfono dijiste que querías hablar de algo importante. Es sobre Rodrigo, empezó Amelia, dándole vueltas a la cuchara entre las manos. Está muy raro. Desde hace 15 días es otra persona. Valeria frunció el ceño. Conocía bien a Rodrigo, lo había visto a menudo en compañía de Amelia y siempre le había parecido un tipo fiable y tranquilo. No era el más hablador, pero era sincero y estaba enamorado de su prometida. Extraño cómo, exactamente, silencioso. Antes podía hablar durante horas de nuestros planes. ¿Dónde viviríamos? ¿Cómo amueblaríamos la casa? ¿Cuántos hijos queríamos? Ahora ni siquiera habla de la luna de miel. Dice que es demasiado pronto para pensar en ello. Amelia tomó un sorbo de capuchino, pero el café parecía amargo, a pesar del azúcar. Por la ventana pasaba un grupo de estudiantes de medicina con bata blanca, hablando animadamente. Uno de ellos reía, y aquella risa despreocupada parecía extraña contra el ambiente del hospital. Quizá esté nervioso por la boda, sugirió Valeria. Los hombres a veces se comportan de forma extraña cuando están nerviosos. No sé, no es la excitación normal. No es como la excitación normal. Se ha vuelto distante. Me recogió del trabajo anoche y no dijo una palabra en todo el camino. Y cuando intenté darle un beso de despedida, se apartó. Valeria se alarmó. Recordaba cómo Rodrigo había cortejado a Amelia en sus primeros meses de relación, llevándole flores al trabajo, acompañándola a casa, sin poder apartar los ojos de ella. Incluso hace un año seguía siendo atento y cariñoso, siempre de la mano de su novia, abrazándola cada vez que podía. ¿Y en el trabajo está bien? ¿Tal vez un problema con su jefe? Dice que todo va bien. Están empezando una nueva línea, mucho trabajo. Pero antes siempre me contaba cosas de la fábrica. Se quejaba del capataz González, que siempre le está dando la lata. Se alegraba cuando le daban una prima. Ahora solo dice, está bien, es mucho trabajo. Amelia dio un mordisco al bocadillo, pero tenía un nudo en la garganta que le dificultaba tragar. Dejó la comida y miró a su amiga, esperando que pudiera explicarle lo que estaba pasando, encontrar una explicación lógica e inofensiva para la rareza de su prometido. ¿Y el teléfono? Recuerdo que dijiste que lo miraba todo el rato. Sí, eso es particularmente extraño. Rodrigo no solía usar nunca el teléfono, solo llamaba de vez en cuando. Ahora siempre está mirando los mensajes, incluso cuando estamos hablando. Ayer estábamos sentados en el sofá, viendo una serie de televisión, y no paraba de distraerse con el teléfono. Valeria se quedó pensativa. En su consulta había varios casos de matrimonios que acudían al médico quejándose de cambios en el comportamiento de su pareja, que resultaban ser síntomas de graves problemas en la relación. Por supuesto, ella no era psicóloga familiar, pero la experiencia de la vida le sugería que los cambios repentinos en el comportamiento de una persona rara, ¿ves?, ocurrían sin una razón. ¿Has probado a preguntarle directamente? ¿Decirle que has notado un cambio? Me da miedo, admitió Amelia. ¿Y si estoy exagerando? Faltan menos de 15 días para la boda. El vestido está comprado, el salón reservado, los invitados invitados. Mi padre se ha gastado todos sus ahorros. Si empiezo a montar escenas de celos ahora... A Amelia le tembló la voz al pronunciar las últimas palabras. Valeria cruzó la mesa y apretó la palma de la mano de su amiga. La piel de Amelia estaba fría y ligeramente húmeda, signo inequívoco de tensión nerviosa. No te pongas nerviosa. Te conozco desde que eras una niña, nunca te has preocupado. Si crees que algo va mal, es que realmente va mal. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cancelar la boda porque el novio está callado? Un grupo de médicos entra en la cafetería, al parecer también en su descanso para comer.
Ocuparon una gran mesa en el centro de la sala y empezaron a discutir algún caso complejo, utilizando términos médicos que Amelia no entendía. Su confianza y calma profesionales contrastaban con su propia confusión. «Cuénteme más cosas de estas 2 semanas», le pidió Valeria. «Desde el principio. ¿Cuándo notaste por primera vez que había cambiado?» Amelia se quedó pensativa, intentando recordar el momento exacto en que había intuido que algo no iba bien con Rodrigo. El cambio había sido gradual, así que no se había dado cuenta al principio. Debió de ser hace 3 semanas. Íbamos a elegir los anillos de compromiso y él estuvo distraído todo el camino. En la joyería también se comportó de forma extraña. Aceptó los primeros anillos que le mostró la vendedora, aunque siempre se lo había pensado detenidamente antes de comprar. ¿Y después? Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Antes terminaba su turno a las 2 de la tarde y a las 3 ya estaba en casa. Ahora dice que se queda hasta las 4 o las 5 para ayudar a montar los nuevos equipos. Valeria asintió, anotando mentalmente los detalles. Su trabajo como enfermera le había enseñado a hacer una anamnesis, a conocer los síntomas y su evolución secuencial. Ahora aplicaba los mismos conocimientos a los problemas de su amigo. ¿Has comprobado si se quedaba hasta tarde en la fábrica? ¿Cómo puedo comprobarlo? ¿Ir allí y preguntar? Amelia se sonrojó. Sería una estupidez. Pensará que no confío en él. ¿Confías en él? La pregunta cogió desprevenida a Amelia. Abrió la boca para decir, por supuesto, pero no le salieron las palabras. Antes había confiado incondicionalmente en Rodrigo, nunca había dudado de su sinceridad. Ahora tenía una sensación desagradable en su interior que no quería nombrar. No lo sé, admitió en voz baja. Antes lo sabía, y ahora era como si fuera un extraño. ¿Qué más ha cambiado? Dejó de hacer planes para el futuro. Antes nos pasábamos horas hablando de cómo montaríamos la casa, qué muebles compraríamos, cuándo tendríamos hijos. Rodrigo soñaba con un hijo. Decía que le enseñaría a arreglar coches, que le llevaría al fútbol. Pero ahora, ante la mención de los hijos, callaba o cambiaba de tema. Amelia recordó la conversación de anteanoche, cuando pasaron por delante del parque infantil. Rodrigo siempre se había detenido a mirar a los niños que jugaban, sonreía y decía algo así como, «Pronto nosotros también tendremos un pequeño así correteando». Esta vez pasó de largo sin volverse siquiera. «¿Y la intimidad?», preguntó Valeria con delicadeza. «También ha cambiado. Antes siempre me abrazaba, me besaba, me cogía de la mano. Podíamos besarnos durante horas, como adolescentes. Pero ahora es como si tuviera miedo de tocarme. A veces me besa en la mejilla, como a un pariente». Valeria frunció aún más el ceño. En su opinión, la frialdad repentina en una relación íntima era una de las señales más inquietantes, sobre todo 2 semanas antes de la boda, cuando los enamorados suelen estar en la cima de los sentimientos románticos. «Amelia, ¿has pensado alguna vez en la posibilidad de que tenga a alguien más?» Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Amelia palideció y luego se ruborizó como si le hubieran dado un puñetazo. Ya lo había pensado antes, pero ahuyentaba tales pensamientos, considerándolos indignos y paranoicos. «No», dijo rápidamente. «Quiero decir, no puede ser. Rodrigo no es así. Es honesto, decente. Si quisiera a otra persona, me lo diría. ¿Estás segura?» Amelia guardó silencio. ¿Estaba segura? Hace un mes no habría dudado. Ahora su confianza se tambaleaba. ¿Cómo podía tener tiempo para otra? Trabaja, luego viene a verme o yo vengo a verle a él. Nos vemos casi todos los días, pero no todo el día. Y tú misma has dicho que ha empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo. Valeria no quería disgustar a su amiga, pero consideró necesario barajar todas las posibilidades. En un pueblo pequeño, los amoríos amorosos solían hacerse públicos rápidamente, pero a veces la gente sabía guardar secretos.
Valerie, me estás asustando. Faltan menos de 2 semanas para la boda. ¿Qué voy a hacer si... No tienes que asumir lo peor todavía, pero tienes que averiguar qué está pasando. Habla con él honestamente. ¿Y si se enfada? ¿Le digo que no confío en él, que estoy haciendo una escena de la nada? ¿Y si no hablas con él y te casas con un hombre que no te quiere? La pregunta sonó dura pero justa. Amelia bajó los ojos, sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. Se imaginó a sí misma con un vestido blanco, caminando por el pasillo hacia un hombre que pensaba en otra mujer. «Tengo miedo», susurró. «Miedo de saber la verdad. Lo comprendo. Pero no saber no cambiará la realidad. Si hay algún problema, es mejor saberlo antes de la boda que después». La cafetería se volvió más ruidosa. Habían llegado enfermeras de otras salas. Había empezado el cambio de personal. Valeria miró el reloj y se dio cuenta de que la pausa para comer estaba llegando a su fin. «Mi turno empieza dentro de 10 minutos», dijo. «Pero hagamos un trato. Habla con Rodrigo esta noche. Dile que has notado un cambio en su comportamiento, que estás preocupada. A ver cómo reacciona. ¿Y si se niega? Entonces tendrás que hacer las cosas de otra manera. Podrías echar un vistazo a dónde va después del trabajo, o hablar con alguno de sus compañeros». «Eso es espiar», dijo Amelia frustrada. «Es cuidar de tu propio futuro. Tienes derecho a saber con quién te casas». Valeria se levantó, se ajustó la bata y miró a su amiga con simpatía. Sentía lástima por Amelia, que estaba tan ilusionada con la próxima boda, y ahora se sentía atormentada por las dudas. «Llámame mañana y cuéntame cómo ha ido la conversación. Y si necesitas apoyo moral, llámame cuando quieras». «Gracias, Amelia. Eres una amiga de verdad». «Todo irá bien», dijo Valeria, aunque en realidad ni ella misma se lo creía. A lo mejor realmente tiene problemas en el trabajo o problemas de salud de los que no quiere hablar antes de la boda. Amelia asintió, pero su expresión seguía siendo de ansiedad. Después de que su amiga se marchara, permaneció sentada en la cafetería durante un largo rato, terminando lentamente su café y pensando en su próxima conversación con Rodrigo. El crepúsculo caía al otro lado de la ventana y las lámparas de luz diurna se encendían en los pasillos del hospital, proyectando un frío resplandor sobre las blancas paredes. Finalmente, Amelia decidió levantarse e irse a casa. Le esperaba una larga noche y una conversación difícil que podría cambiar su vida. Temía esa conversación, pero se dio cuenta de que Valeria tenía razón. La ignorancia no la salvaría de la verdad, por amarga que fuera. Al salir del hospital, Amelia ensayó mentalmente las palabras que le diría a Rodrigo. No lo acusaría ni haría un berrinche. Simplemente sería sincera sobre sus observaciones y le pediría explicaciones. Si él la quería, respondería con sinceridad. Si, por el contrario, no quería pensar en lo que pasaría si sus peores sospechas resultaban ser ciertas. Rodrigo apareció en la puerta, exactamente a las 7 de la tarde del domingo, tal como había prometido la noche anterior. Amelia oyó el familiar sonido de sus pasos sobre el camino de cemento antes incluso de que llamara a la puerta. Normalmente entraba sin llamar, como un miembro más de la familia, pero últimamente se mostraba más formal, como si fuera un invitado y no el novio de su hija en casa. Amelia abrió la puerta y vio a Rodrigo con una camisa azul limpia y unos vaqueros oscuros. Tenía el pelo húmedo tras la ducha, pero su rostro tenía la misma expresión ausente que ella había notado en las últimas semanas. Llevaba en la mano un pequeño ramo de crisantemos blancos, al parecer comprados por el camino en un puesto de flores de la plaza central. «Hola», dijo tendiéndole las flores. «¿Qué tal están?» «Gracias, son preciosas», respondió Amelia, aceptando el ramo. «Pasa, papá ya ha puesto la mesa». Rodrigo asintió y entró en el salón, donde ya había platos de estofado de pollo, arroz y judías negras sobre la mesa del comedor. Emilio llevaba haciendo este plato los domingos desde que su mujer vivía.
y siempre sabía especialmente bien. El aroma a especias y cebollas fritas llenaba la pequeña habitación, creando un ambiente hogareño. «Bienvenido, hijo», dijo Emilio, limpiándose las manos con un paño de cocina. «¿Qué tal el trabajo? He oído que van a empezar una nueva línea en la fábrica». El padre de Amelia siempre se dirigía a Rodrigo como Bata, aunque aún no fuera oficialmente su yerno. Emilio quería sinceramente al joven por su honradez, diligencia y ternura hacia su hija. En Rodrigo veía un compañero de confianza para Amelia, un hombre que podría mantenerla y protegerla. «Sí, nos lanzamos», respondió Rodrigo sentándose ante su escritorio. «Hay muchos problemas con la instalación. El equipo es nuevo, chino, y las instrucciones están mal traducidas». Su voz estaba cansada, carente del entusiasmo habitual con el que solía hablar de su trabajo. Emilio lo notó, pero no dejó que se notara. Siguió poniendo comida en los platos. Amelia colocó los crisantemos en un jarrón de cristal y se sentó junto a su prometido. Decidió seguir el consejo de Valeria e intentar hablar con Rodrigo, pero quería hacerlo con cuidado, no delante de su padre. De momento, observó su comportamiento, fijándose en cada detalle. «¿Y se añadirá el sueldo de la nueva línea?», preguntó Emilio, sirviendo vasos de zumo de fruta de la pasión, que él mismo preparaba con fruta del árbol de un vecino. «Prometen, pero de momento solo promesas». Rodrigo cogió un tenedor y empezó a comer, pero lo hacía mecánicamente, sin apetito. Varias veces sacó el teléfono del bolsillo, miró la pantalla y volvió a guardarlo. Cada vez que aparecía algo en la pantalla, su rostro se tensaba y entonces escondía rápidamente el teléfono. «¿Cómo está tu tío Augusto?», preguntaba Emilio. «¿Vendrá a la boda?». «Debería venir. Llamó ayer y dijo que ya había comprado un billete de autobús». «Qué bien. ¿Dónde lo pondremos? No tenemos mucho espacio, pero nos sobra el sofá del salón». «No hace falta. Se aloja en el Hotel El Dorado. Dice que no quiere estar apretado». El Hotel El Dorado era el único de la ciudad y era un edificio de 2 plantas con una docena de habitaciones, donde solían alojarse los comerciantes ambulantes y, a veces, los turistas que se perdían de camino al mar. Las habitaciones eran sencillas, pero estaban limpias y los precios eran razonables. Emilio asintió y siguió comiendo. Se dio cuenta de que Rodrigo respondía a las preguntas de forma monosilábica, sin la minuciosidad que le había caracterizado antes. Normalmente, el joven podía hablar durante media hora de su rutina diaria, quejarse del maestro González, que siempre le estaba dando la lata, o alegrarse por el nuevo equipo. «¿Y qué harás después de la boda?», preguntó el padre dirigiéndose a ambos jóvenes. «Están alquilando una casa temporalmente. ¿Pensáis comprar la vuestra?». Rodrigo levantó la vista de su plato y miró primero a Emilio y luego a Amelia. Algo parecido al pánico brilló en su mirada. «Aún no lo sé. Primero tenemos que casarnos y luego ya veremos». «Pero tiene que haber planes», insistió Emilio en voz baja. «Una familia joven sin planes es como un barco sin brújula». Era uno de los temas favoritos de Rodrigo. Soñaba con tener su propia casa con una pequeña parcela de tierra donde cultivar frutas y verduras. Decía que quería aprender a criar gallinas para tener huevos frescos todos los días. Planeaba pedir un préstamo al banco y construir una casa con sus propias manos, utilizando los conocimientos que había aprendido en la escuela técnica. Ahora, ante la mención del futuro, parecía inseguro y confuso. «Hay planes», dijo inseguro, «pero todo depende del trabajo. Tal vez la fábrica reduzca el número de personas, tal vez, por el contrario, amplíe la producción». Amelia escuchaba atentamente la conversación, sintiendo cómo crecía su ansiedad. Rodrigo hablaba del futuro como si no le concerniera, como si no fuera a participar en él. Solía hacer planes para años venideros, pero ahora ni siquiera podía decidirse por los próximos meses. El teléfono del bolsillo de Rodrigo volvió a vibrar. Lo sacó,
Leyó rápidamente el mensaje y su rostro se crispó. Luego tecleó apresuradamente una respuesta, tratando de hacerlo discretamente bajo el escritorio. ¿Era algo urgente?, preguntó Amelia. No, no es nada. Juan pregunta por lo de mañana. Juan Carlos era el mejor amigo de Rodrigo y se suponía que iba a ser el padrino de la boda. Trabajaba como conductor de autobús en la ruta interurbana y normalmente solo enviaba mensajes de texto en ocasiones serias, pero Amelia no se molestó en dar más detalles. Emilio también se percató de la extraña reacción de Rodrigo ante el mensaje telefónico, pero guardó silencio. Siguió comiendo, mirando de vez en cuando a su futuro yerno con la atenta mirada de un experimentado artesano capaz de diagnosticar averías no solo en los frigoríficos, sino también en las personas. Hablando de Juan, dijo Amelia, aprovechando el momento. Quería comprobar la lista de invitados. Necesito saber el número exacto para el restaurante. Rodrigo se tensó como si ella hubiera tocado un tema doloroso. ¿Qué lista? Ya lo hemos hablado todo. De todo no. Dijiste que tu colega Eduardo y su mujer podrían venir. ¿Y los vecinos? El señor Ramos quería venir. No sé, no lo había pensado. Rodrigo apartó el tenedor y la miró irritado. ¿No podemos hacerlo más tarde? Aún hay tiempo antes de la boda. Su tono sorprendió a Amelia. Antes Rodrigo se entusiasmaba discutiendo todos los detalles de la boda, sugiriendo gente a la que invitar, preocupándose por no olvidarse de nadie. Ahora hablaba de los preparativos de la boda como si le molestasen. Hay tiempo, pero no mucho. Mañana tenemos que concretar el número de invitados. En el restaurante esperan el número exacto. Entonces tú decides. De todos modos, tú sabes mejor a quién invitar. Emilio enarcó las cejas ante aquella respuesta indiferente. Recordó cómo hacía un mes Rodrigo se había pasado horas discutiendo con Amelia dónde sentar a cada invitado para que todos estuvieran cómodos. El joven incluso había dibujado un diagrama de las mesas, teniendo en cuenta los gustos y disgustos de los invitados. Rodrigo, pero esta es nuestra boda, dijo Amelia en voz baja. No puedo decidirlo todo sola. Está bien, invita a quien quieras. Eduardo va a venir, invita también al señor Ramos. ¿Cuántos son? 50 personas, tal vez. Eso es mucho, pero si mi padre acepta pagar, que sean 50. Emilio frunció el ceño al oír aquellas palabras. Había una especie de distanciamiento en ellas, como si Rodrigo estuviera hablando de la boda de otra persona. En el pasado, siempre había insistido en que quería compartir los gastos con su futuro suegro, reservaba dinero, insistía en pagar al menos una parte de los gastos. Hijo, no se trata solo de dinero, dijo Emilio con cautela. Es importante que la boda sea lo que los dos queréis. Sí, por supuesto. Lo siento. Es que estoy cansado. He estado muy ocupado en el trabajo. Solo puedo pensar en las máquinas. Rodrigo intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. El teléfono volvió a vibrar y lo cogió, pero se detuvo al ver las caras de Amelia y Emilio. ¿Por qué no apagas el teléfono?, sugirió Amelia. Apenas nos vemos en silencio. No puedo. El maestro González puede llamar a la fábrica si se estropea algo. Turno de emergencia. Esto era nuevo para Amelia. Rodrigo nunca había trabajado en un turno de emergencia. Su turno terminaba claramente a las 2 de la tarde y después estaba libre. Pero ella no discutió, solo asintió. La cena continuó en un ambiente tenso. Emilio intentaba mantener la conversación, hablando de sus clientes, de los nuevos modelos de frigoríficos que estaban a la venta. Amelia intervenía de vez en cuando, pero tenía la sensación de que Rodrigo no le escuchaba. Comía despacio, a menudo distraído con su teléfono, contestando a destiempo. Cuando llegaron al postre, un flan casero que Amelia había horneado, Rodrigo se levantó repentinamente de la mesa. Lo siento, tengo que irme. Mañana tengo que madrugar. Pero si solo son las 8 de la noche, se sorprendió Amelia. Normalmente te vas más tarde. Lo sé, pero hoy estoy muy cansada.
Necesito dormir un poco. Se inclinó y le dio a Amelia un rápido beso en la mejilla y estrechó la mano de Emilio. El beso fue formal, carente de la calidez de un beso de un pariente lejano. Gracias por la cena. Gracias por la cena. Rodrigo se dirigió a la salida y Amelia lo siguió. Se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo, pero luego asintió y salió al patio. Unos minutos después se oyó el ruido del motor al arrancar y la camioneta azul desapareció al doblar la esquina. Amelia volvió al salón, donde su padre estaba recogiendo los platos de la mesa. Emilio estaba pensativo, con las cejas levantadas hasta el puente de la nariz. «Papá, ¿te has dado cuenta?», preguntó en voz baja. «¿De qué? Está raro, no como siempre». Emilio dejó los platos en el fregadero y se volvió hacia su hija. Había inquietud en sus ojos y algo parecido a preocupación. «Notado. Rodrigo parece un hombre con pensamientos pesados. Algo le atormenta. ¿Pero qué? ¿Qué puede cambiar tanto en 15 días? No lo sé, hija mía, pero no es la excitación habitual previa a una boda. Yo también me he casado. Sé lo que se siente. Estás nerviosa, pero con felicidad, con anticipación. Y los ojos de Rodrigo, tristeza en sus ojos». Amelia se sentó en el sofá sintiendo que sus piernas se mareaban. Las palabras de su padre habían confirmado sus propios temores, los habían hecho más reales. ¿Qué debo hacer? Hablar con él, sinceramente, abiertamente. Pregúntale qué te pasa. Si te quiere, te dirá la verdad. ¿Y si no? Entonces es mejor averiguarlo ahora que después de la boda. Emilio se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. Tenía la palma caliente y callosa, con olor a jabón y aceite de máquina. «Amelia, eres mi única hija. Quiero verte feliz. Si Rodrigo no puede hacerte feliz, será mejor que lo encuentres ahora. Pero la boda, todo está listo, el dinero está gastado. El dinero no es lo que importa, se trata de tu vida. Vas a estar con este hombre durante muchos años. Es mejor perder dinero ahora que perder años después». Amelia asintió, dándose cuenta de que su padre tenía razón, pero le daba miedo admitirlo. Toda su vida en los últimos meses había girado en torno a su boda. El vestido, los anillos, las invitaciones, el restaurante, todo parecía tan importante y real, y ahora todo podía venirse abajo por culpa de unas cuantas sospechas. «Hablaré con él mañana», decidió. «Le diré directamente que había notado un cambio y le pediré explicaciones». «De acuerdo. Y recuerda, pase lo que pase, siempre estaré de tu lado». El padre besó a su hija en la frente y se fue a la cocina a terminar de limpiar. Amelia permaneció sentada en el sofá, pensando en la próxima conversación con Rodrigo. Fuera de la ventana oscurecía y la casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el zumbido del frigorífico de la cocina. Intentó imaginar cómo sería la conversación de mañana. Rodrigo negaría que algo hubiera cambiado, diría que ella se estaba exaltando. O, por el contrario, admitiría que ya no la quería. O le hablaría de otra mujer. Cada una de estas opciones le parecía igual de aterradora. Pero Valeria y su padre tenían razón. No saber no cambiaría la realidad. Si había un problema, era mejor descubrirlo ahora, cuando aún había tiempo para cambiar las cosas o, al menos, evitar la vergüenza de una ruptura pública durante la boda. Amelia se levantó del sofá y fue a su habitación. En la pared colgaba un vestido de novia blanco que ayer le había parecido precioso, pero que ahora parecía una burla. Le dio la espalda y se tumbó en la cama sin desvestirse. Mañana sería un día difícil, pero debía soportarlo para conocer la verdad sobre su prometido y su futuro. El viernes anterior a la boda empezó temprano para Amelia. Se despertó a las 7:30 de la mañana con el sonido del despertador, pero se sentía como si no hubiera dormido nada. Toda la noche la habían atormentado sueños inquietantes en los que Rodrigo se escapaba de ella por un largo pasillo y ella no podía alcanzarlo. Cuando se despertó, permaneció largo rato en la cama, tratando de alejar las desagradables premoniciones.
El sol brillaba al otro lado de la ventana y prometía un día caluroso. Normalmente le apetecía salir y disfrutar de la vida, pero hoy ni siquiera la luz del sol podía levantar el ánimo de Amelia. Mañana era el día de su boda y se sentía como si fuera a un funeral. Su padre ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. «Hija, hoy tengo 3 llamadas. Volveré a las 6. Prepárate para mañana. Te quiero, papá». Por alguna razón, estas sencillas palabras hicieron llorar a Amelia. Emilio había estado tan emocionado con su boda, tan orgulloso de que su hija se casara con un buen hombre, y ahora todo podía venirse abajo. Amelia bebió su café y sus tostadas, aunque no tenía ganas de comer, e hizo un plan para el día. Tenía que recoger el ramo de novia en la floristería, comprar medias nuevas para sustituir las rotas, ir a la peluquería para arreglarse el peinado de mañana y pasarse por el restaurante El Craiolo para ultimar todos los detalles del banquete. La lista de tareas pendientes era larga, pero Amelia esperaba que el ajetreo le ayudara a distraerse de sus pesados pensamientos. Se puso un vestido ligero de verano, cogió su bolso y salió de casa. Afuera ya hacía calor, a pesar de que solo eran las 9 de la mañana. Lo primero que hizo fue ir a la floristería Flores del Valle, que estaba situada en la plaza central, junto a la iglesia de San Miguel. La dueña de la tienda, la anciana señora Carmen, ya había preparado un ramo de novia de rosas blancas y lirios atados con cinta de raso marfil. ¡Qué bonito!, admiró la señora Carmen tendiéndole el ramo a Amelia. «Mañana serás la novia más guapa de la ciudad. Rodrigo es un hombre afortunado». Amelia intentó sonreír, pero era una sonrisa forzada. Pagó el ramo y lo llevó con cuidado hasta el coche de su padre, que le había prestado para ese día. Las flores blancas olían frescas y algo solemnes, pero ahora mismo el aroma le parecía sofocante. La siguiente parada fue la tienda de lencería íntima, donde Amelia compró unas medias nuevas de color carne y se probó una vez más la liga que debía llevar mañana por tradición. La dependienta, una joven de unos 30 años, charlaba alegremente sobre tradiciones nupciales y daba consejos, pero Amelia escuchaba a medias. La peluquería Bell estaba llena. El viernes, todas las mujeres del pueblo se arreglaban el pelo para el fin de semana. Amelia había quedado con la peluquera de Isabel para peinarla y maquillarla ligeramente a las 8 de la mañana. Isabel, una rubia exuberante con una manicura de colores, prometió crear un look de princesa y preguntó largo y tendido por los detalles del vestido. A las 12:30, Amelia había terminado con lo básico y decidió pasar por el restaurante. El Craiolo estaba a las afueras de la ciudad, en una antigua mansión reconvertida en restaurante. El dueño, don Pedro, un hombre sólido y experimentado, le aseguró que todo estaba listo. Las mesas estarían puestas por la mañana, el músico llegaría a las 2 de la tarde, el menú estaba acordado. Al salir del restaurante, Amelia se sintió cansada del bullicio y de la gente. Aún faltaban unas horas para el encuentro con Rodrigo, que habían programado para la tarde. Decidió ir al centro de la ciudad, comprar algo ligero para comer y luego ir a casa a descansar. A mediodía, la plaza central estaba soleada y casi vacía, con solo algunos turistas haciendo fotos en el monumento a Simón Bolívar y un anciano vendiendo periódicos a la sombra. Amelia aparcó el coche cerca de la farmacia y caminó hasta el Café Los Amigos para comprar un bocadillo. El Café Los Amigos era uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad. Era un local pequeño, con una docena de mesas, muebles sencillos y paredes colgadas con fotos de famosos locales. Servía buen café, bocadillos recién hechos y postres caseros. Amelia y Rodrigo habían venido aquí a menudo en los primeros meses de conocerse, sentados en una mesa junto a la ventana y hablando de todo. Al acercarse a la cafetería, Amelia se asomó al gran ventanal que daba a la plaza. Lo que vio hizo que se le parara el corazón.
Sentado en una mesa al fondo del local estaba Rodrigo. Llevaba la misma camisa azul con la que había llegado a su casa anteayer, el pelo bien peinado. Pero eso no era lo más chocante. Sentada frente a él había una joven de pelo largo y oscuro, con un vestido rojo. Amelia retrocedió instintivamente por la esquina del edificio para evitar ser vista, pero siguió observando. La mujer era hermosa. Piel oscura, rasgos faciales correctos, figura esbelta. Parecía más joven que Amelia, entre 22 y 23 años, y se mostraba muy relajada. Rodrigo y la desconocida estaban sentados muy juntos, con 2 tazas de café y un plato de pasteles en la mesa entre los dos, pero no les interesaba la comida. Estaban completamente absortos en la conversación. La mujer se inclinaba hacia Rodrigo, tocándole el brazo, explicándole algo con fervor. Él escuchaba atentamente, asintiendo, a veces contestando. Amelia sintió que la sangre se le escurría de la cara. Era la imagen que más temía, Rodrigo con otra mujer, y era evidente que existía una estrecha relación entre ellos. Se sostenían como personas que se conocieran desde hacía mucho, mucho tiempo, que tuvieran intimidad entre ellos. La mujer dijo algo y Rodrigo se rió. Amelia no recordaba la última vez que lo había visto reír. Con ella se había mostrado huraño y distante, pero con aquella desconocida estaba animado y alegre. El dolor le atravesó el corazón, agudo y ardiente. Entonces ocurrió algo que acabó por romper su mundo. La mujer alargó la mano y tocó la mejilla de Rodrigo. Él no se apartó, sino que cubrió su mano con la suya. Se miraron a los ojos y Amelia vio en sus miradas lo que antes había visto en los ojos de Rodrigo cuando la miraba a ella: ternura, amor, deseo. Y entonces se besaron. No fue un beso amistoso, no fue un roce casual de labios. Fue un beso real, apasionado, de enamorados. Rodrigo rodeó a la mujer con los brazos, la atrajo hacia sí, y se besaron durante mucho tiempo, olvidando todo lo demás. Amelia sintió que jadeaba. El mundo giró a su alrededor y le zumbaron los oídos. Se apartó de la ventana y se apoyó en la pared, intentando combatir las náuseas. Le temblaban las manos y el corazón le latía tan fuerte que creía que toda la ciudad podía oírlo. Permaneció varios minutos apoyada contra la pared, respirando hondo y tratando de recobrar el sentido. Los transeúntes la miraban con curiosidad, pero ella no les prestaba atención. Su mente era un caos, retazos de pensamientos, emociones, recuerdos. Cuando recuperó un poco la respiración, Amelia volvió a asomarse cautelosamente por la ventana de la cafetería. Rodrigo y la mujer seguían sentados a la mesa, pero ahora iban cogidos de la mano y hablaban seriamente de algo. Rodrigo tenía una expresión en la cara que Amelia conocía bien. Estaba tomando una decisión importante. No pudo seguir mirándolo. Dándose la vuelta, Amelia caminó rápidamente hacia su coche, intentando no correr para no llamar la atención. El único pensamiento que rebotaba en su cabeza era: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacer ahora? Cuando llegó al coche, se sentó al volante y trató de concentrarse. Le temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el contacto. Intentó arrancar el motor varias veces, pero nada funcionó. Finalmente, el coche arrancó y Amelia salió de la plaza sin saber a dónde iba. Se limitó a conducir por las calles que le eran familiares, tratando de ordenar sus pensamientos. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? ¿Se iba a casar Rodrigo con ella mañana mientras pensaba en otra? Tras media hora conduciendo sin rumbo, Amelia se dio cuenta de que necesitaba hablar con alguien. La única persona a la que podía confiar su secreto era Valeria. Su amiga estaba en casa, era su día libre, y habían quedado en verse por la tarde para hablar de los últimos preparativos de la boda. La casa de la familia Moreno estaba en un barrio tranquilo, en una colina desde la que se dominaba toda la ciudad. Un edificio de 2 plantas con tejado rojo y un pequeño jardín donde la madre de Valeria cultivaba rosas. Amelia había estado aquí muchas veces.
Esta casa era casi como su hogar. Aparcó en el portal y se dirigió a la puerta principal. Sentía las piernas mareadas y la boca seca. La propia Valeria salió al timbre, vestida con unos vaqueros caseros y una camiseta, una toalla en las manos, al parecer fregando los platos. ¿Amelia?, sorprendió la amiga. ¿Qué haces por aquí? Quedamos en vernos esta noche. Al ver la cara de Amelia, Valeria se dio cuenta inmediatamente de que había ocurrido algo grave. Su amiga estaba pálida, tenía los ojos enrojecidos y le temblaban las manos. ¿Qué te pasa? Entra rápido. Valeria llevó a Amelia al salón y la sentó en el sofá. Sus padres estaban trabajando, no había nadie en casa, así que pudo hablar abiertamente. Le he visto, dijo Amelia en voz baja. A Rodrigo, con otra mujer. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hace media hora, en el café Los Amigos. Estaban sentados en una mesa, tomados de la mano, y entonces... Le tembló la voz, se besaron. Valeria suspiró y se sentó junto a su amiga. Se había preparado para esa posibilidad, pero aún así, la noticia la sorprendió. ¿Estás segura de que era él? Claro que estoy segura. Llevo mucho tiempo viéndole. ¿No crees que reconozco a mi propio novio? ¿Y la mujer? ¿La conoce? No, nunca la he visto. Joven, guapa, pelo oscuro, vestido rojo. Actuaban como amantes. Amelia se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron con sollozos contenidos. Valeria rodeó a su amiga con los brazos y le acarició la espalda. Ya está, llora. Es terrible, pero menos mal que te has enterado antes de la boda. ¿Qué voy a hacer ahora? Amelia sollozaba. Mañana es la boda, todo está listo. Cancelarla, por supuesto. No puedes casarte con un hombre que te engaña. ¿Pero cómo? Los invitados ya han llegado. El tío Augusto llegó ayer de fuera del estado. Los primos de papá también están en la ciudad. El restaurante está reservado, las flores pagadas. El cura nos espera en la iglesia. Valeria comprendió que su amiga tenía razón. Cancelar la boda en el último momento sería un desastre, pero también es imposible celebrar una ceremonia falsa. ¿Y papá? Gastó todos sus ahorros, 8,000 bolívares. Si la boda no se celebra, el dinero no será devuelto. Amelia, el dinero no es lo más importante, es tu vida. ¿Quieres casarte con un hombre que ama a otra? No, claro que no, pero no sé qué hacer. Tal vez estoy imaginando cosas. Quizá es solo un conocido y lo he entendido todo mal. Valeria sacudió la cabeza. Vio el estado de su amiga y comprendió que se aferrara a cualquier esperanza, incluso a la más fantasmal. Tú misma dices que se besaron. No fue un beso amistoso, ¿verdad? No, susurró Amelia. Fue un beso de amantes. Entonces está claro. Rodrigo te engaña. Probablemente hace mucho tiempo. Mira cómo ha cambiado en las últimas semanas. Amelia asintió. Ahora todo formaba un cuadro terrible. El distanciamiento de Rodrigo, su falta de voluntad para hablar del futuro, sus constantes mensajes de texto en el teléfono, sus retrasos en el trabajo. Todo eso eran señales de una aventura paralela. ¿Qué le iba a decir a mi padre? Estaba tan emocionado por la boda, tan preparado. Se compró un traje nuevo, invitó a toda la familia. Dirás la verdad, papá lo entenderá. Él mismo me dijo que Rodrigo estaba actuando extraño. ¿Y los invitados? Hablarán, juzgarán. En un pueblo pequeño como este, sería un escándalo para todo el pueblo. Valeria comprendía los temores de su amiga. Todo el mundo en su pueblo se conocía, y cancelar la boda en el último minuto sería el principal tema de cotilleo durante meses. Pero la alternativa era aún peor. Mejor un día de vergüenza que años de matrimonio infeliz. Pero tal vez podría hablar con él, preguntarle directamente qué estaba pasando. Tal vez me lo explicaría. Amelia, los viste con tus propios ojos. ¿De qué hay que hablar? Te está mintiendo, viendo a otra mujer en la víspera de su propia boda. ¿Qué explicación podría haber? Valeria tenía razón, y Amelia se dio cuenta.
pero tomar la decisión de cancelar la boda fue increíblemente difícil. Toda su vida durante los últimos meses había girado en torno a este acontecimiento. El vestido que colgaba en el armario de su casa, los anillos que iban a ponerse en sus dedos mañana, los sueños de un futuro juntos. Todo se desmoronó en un instante. No sé si tengo fuerzas, admite. Decir a todo el mundo que la boda se cancela. Mirar a los ojos a los invitados que habían viajado desde muy lejos. Tendré fuerzas, y estaré ahí para ayudarte. Lo superaremos juntos. Las amigas se sentaron en el salón durante largo rato, discutiendo los detalles. Valeria sugirió ir a casa inmediatamente y contárselo todo a su padre, y luego llamar a Rodrigo y exigirle una explicación. Amelia dudó, esperando encontrar otra salida, pero en el fondo sabía que no había elección. Después de lo que había visto en el café, una boda era imposible. Aunque Rodrigo le diera alguna explicación, la confianza entre ellos se había roto para siempre. Al despedirse de Valeria, sintió como si fuera a su ejecución, pero no había otro camino. La mañana del sábado comenzó con lluvia. Amelia se despertó con el sonido de las gotas tamborileando en el tejado y por un segundo olvidó qué clase de día era. Entonces el recuerdo llegó en una oleada dolorosa. Hoy era el día de su boda. Una boda con un hombre que ayer había besado a otra mujer en un café. Al final, Amelia decidió caminar hacia el altar, pero decidió hablar con él más tarde. Si él no podía explicarle sinceramente su comportamiento, ella se daría por vencida en cualquier momento. Ahora, tumbada en la cama y escuchando la lluvia, Amelia se sentía a punto de ser ejecutada. Dentro de unas horas debía ponerse un vestido blanco, coger el ramo y caminar hacia el altar sin saber cómo acabaría todo. A las 7 de la mañana llegó Valeria para ayudar con los preparativos. Su amiga parecía emocionada, pero intentaba no mostrar su preocupación. Desayunaron juntas, aunque ninguna de las dos tenía ganas de comer, y luego fueron a la peluquería. Isabel las recibió con alegres exclamaciones y se puso manos a la obra. Estaba arreglando el pelo de Amelia, decorado con pequeñas flores blancas, y charlando sobre lo bonito que era el día para una boda, a pesar de la lluvia matinal. Valeria se sentó a su lado y de vez en cuando respondía a las preguntas del maestro, mientras Amelia permanecía en silencio, mirando su reflejo en el espejo. Su rostro en el espejo estaba pálido, con sombras bajo los ojos de una noche de insomnio, pero su cabello era realmente hermoso. Isabel había disimulado hábilmente los signos del cansancio con maquillaje, y a las 9 de la mañana, Amelia parecía una auténtica novia. Solo sus ojos seguían tristes. A las 10 de la mañana ya estaban de vuelta en casa, donde Amelia esperaba a su padre con su nuevo traje azul oscuro. Emilio parecía solemne pero tenso. Ayudó a su hija a ponerse el vestido de novia, abrochó los botones de la espalda y ajustó el velo. El vestido le quedaba perfecto, el velo le sentaba de maravilla sobre los hombros, pero Amelia se sentía como si llevara puesto un disfraz para una representación teatral. «Eres la novia más guapa del mundo», dijo su padre, pero le temblaba la voz. «Papá, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si no tengo fuerzas en la iglesia?» «La tendrás. Eres tan fuerte como tu madre. Pase lo que pase, estaré a tu lado». A las 11:30, un coche decorado con lazos vino a recogerlas, un viejo Chevrolet de un amigo de la familia que había accedido a llevar a la novia a la iglesia. Amelia se sentó en el asiento trasero, intentando no arrugar su vestido, y su padre se sentó a su lado. Valeria la siguió en su coche. Ya había dejado de llover y brillaba el sol, pero el ambiente no mejoraba. De camino a la iglesia pasaron por delante de la cafetería los amigos y Amelia miró por la ventanilla. Había una pareja de ancianos sentada en la mesa de ayer, desayunando tranquilamente. Nadie habría pensado que ayer le habían arruinado la vida a alguien aquí. La iglesia de San Miguel era un viejo edificio de piedra de estilo colonial, con altos arcos y vidrieras.
Los invitados ya se habían reunido frente a la entrada. Familiares, vecinos, los colegas de Amelia del supermercado. Todos iban elegantemente vestidos y muchos llevaban flores o regalos. Había sonrisas en sus rostros y una alegre expectación. Amelia salió del coche y enseguida sintió las miradas clavadas en ella. Los invitados cuchicheaban, admirando su vestido y su peinado. Alguien dijo: «¡Qué novia tan guapa!». Estas palabras dolieron, porque en pocos minutos esta belleza podía convertirse en el hazmerreír de todos. El padre cogió a su hija del brazo y se dirigieron hacia la entrada de la iglesia. Valeria le siguió, ajustándose el velo. En la puerta les esperaba el padre Miguel, un sacerdote de mediana edad y rostro amable que iba a dirigir la ceremonia. «Bienvenida, hija mía», le dijo a Amelia. «Que Dios bendiga esta unión. Rodrigo ya está esperando en el altar». En el interior de la iglesia reinaba un ambiente fresco y solemne. Los bancos de madera estaban llenos de invitados. En el altar había jarrones con flores blancas y velas encendidas. El organista tocaba tranquilamente una melodía, creando el ambiente adecuado. Todo era exactamente como Amelia había soñado meses atrás. En el altar estaba Rodrigo con su traje azul oscuro y camisa blanca. A su lado estaba su padrino, Juan Carlos, también elegantemente vestido. Rodrigo se dio la vuelta mientras sonaba la marcha nupcial y Amelia le vio la cara. Estaba pálido, tenso, y había algo parecido al miedo en sus ojos. Amelia caminó por el pasillo entre los bancos con su padre a su lado, sonriendo a los invitados y mirando al mismo tiempo a la cara del novio. Buscó en sus ojos amor, remordimiento, un indicio de que la escena de ayer en el café había sido un malentendido, pero solo vio confusión y culpabilidad. Cuando llegaron al altar, el padre Miguel comenzó la ceremonia. Habló de la santidad del matrimonio, del amor y la fidelidad, de cómo marido y mujer deben estar unidos ante los ojos del Señor. Las palabras sonaban hermosas, pero a Amelia le parecía que el sacerdote hablaba una lengua extranjera. Rodrigo permaneció a su lado sin mirarla. Cuando el padre Miguel le preguntó si estaba de acuerdo en tomar a Amelia Ventura como esposa, el novio dudó un segundo y luego dijo en voz baja: «Sí, acepto». Su voz sonaba insegura, como si estuviera respondiendo a una pregunta de la que dudaba. Fue el turno de Amelia de responder a la misma pregunta. Abrió la boca para decir «de acuerdo». Pero en ese momento, la pesada puerta de la iglesia se abrió con estrépito. Una joven con un vestido rojo brillante apareció en el pasillo. Era la misma morena que Amelia había visto ayer en el café con Rodrigo. La mujer era guapa y segura de sí misma, con un pequeño bolso en las manos y el pelo pulcramente peinado. Los invitados se giraron, cuchicheando. Alguien profirió un suave grito ahogado. El sacerdote interrumpió el rezo de la oración y miró perplejo a la invitada no deseada. Amelia sintió que el corazón se le hundía en los talones. La mujer caminó con paso seguro por el pasillo central, con los tacones resonando en el suelo de piedra. Se detuvo a pocos metros del altar y dijo en voz alta para que la oyera toda la iglesia: «Detengan la ceremonia. Este hombre no puede casarse». Se hizo un silencio sepulcral en la iglesia. Los invitados se quedaron paralizados, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El cura parpadeó confuso. Rodrigo se puso blanco como el papel y retrocedió un paso. «¿Quién es usted?», preguntó el padre Miguel con severidad. «¿Cómo te atreves a interrumpir una ceremonia sagrada?». «Me llamo Camila Aguilar», respondió la mujer manteniendo los ojos abiertos. «Y tengo derecho a estar aquí porque Rodrigo Santos es mi hombre desde hace 6 meses». Un murmullo recorrió la iglesia. Alguien gritó de asombro. Amelia sintió que le temblaban las piernas y agarró la mano de su padre. «¿Qué estás diciendo?», se indignó el cura. «Es imposible». «Es muy posible», respondió Camila mirando directamente a Rodrigo. «Pregúntaselo tú mismo. Rodrigo, diles la verdad. Diles que nos amamos, que planeamos estar juntos». Todos los ojos estaban puestos en el novio.
Rodrigo estaba de pie, abriendo y cerrando la boca, pero sin decir nada. En sus ojos se reflejaba el pánico de un hombre atrapado en una mentira. «Rodrigo», dijo Amelia en voz baja, «¿es verdad?». Rodrigo la miró, luego a Camila y de nuevo a Amelia. La lucha se reflejaba en su rostro. Claramente no sabía qué decir, cómo salir de la situación. Balbuceó. «Es complicado». «¿Qué es complicado?». Camila intervino bruscamente. «¿Me quieres o no? ¿Quieres estar conmigo o con ella?». Rodrigo volvió a mirar a Amelia. Tenía lágrimas en los ojos, el rostro distorsionado por el dolor. Luego miró a Camila, que lo miraba desafiante y suplicante al mismo tiempo. «Rodrigo», repitió Amelia, «di la verdad. Tengo derecho a saber». El novio respiró hondo, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Cuando habló, su voz era apenas audible. «Lo siento, Amelia. Esta boda nunca debería haberse celebrado. Tenía miedo de cancelarla». Elijo a Camila. Las palabras sonaron como un disparo en el silencio de la iglesia. Los invitados jadearon. Alguien chilló. Amelia se balanceó y su padre la cogió bajo el brazo. «¿Qué has dicho?». Emilio no daba crédito a lo que oía. «He dicho que elijo a Camila», repitió Rodrigo en voz más alta, como si por fin estuviera decidido. «No puedo casarme con Amelia. No la quiero». Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Emilio. El hombre que pasó 6 meses preparando la boda de su hija, gastó todos sus ahorros, invitó a familiares, vio a su única hija humillada públicamente en el altar. «¡Hijo de puta!», rugió el padre y se abalanzó sobre Rodrigo. Emilio era un hombre bajo pero robusto, con las manos acostumbradas al trabajo duro. El golpe golpeó a Rodrigo en la mandíbula y salió volando hacia atrás, estrellándose contra el altar. El sacerdote rebotó y dejó caer su libro de oraciones. «¡Papá, no!», gritó Amelia, pero era imposible detener a su padre. Emilio se abalanzó sobre Rodrigo, asestándole una lluvia de golpes. El novio intentó defenderse, pero estaba aturdido y era incapaz de defenderse. La sangre le manaba de la nariz rota y tenía el labio hinchado. «¿Cómo te atreves?», gritó Emilio, sin dejar de golpear. «¿Cómo te atreves a engañar a mi hija?». Juan Carlos intentó intervenir para defender a su amigo, pero fue inmediatamente golpeado por el primo de Amelia, que saltó del banco. Segundos después, otros invitados se unieron a la refriega. Los familiares y amigos de Amelia, indignados por la humillación de la novia, se abalanzaron sobre el bando del novio. Los hombres luchaban a puñetazos, las mujeres gritaban e intentaban separar a los contendientes. En la iglesia se desató una auténtica refriega. Los bancos de madera se derrumbaron bajo el peso de los combatientes. Los jarrones con flores caen al suelo de piedra. Algunos volcaron la mesa con el pan y el vino preparados para la bendición. Hermosos lirios blancos fueron pisoteados con botas. El sacerdote intentó llamar al orden, pero su voz se ahogó en el clamor. Cogió el teléfono para llamar a la policía. Camila corrió de vuelta a la pared, aferrando su bolso contra el pecho y observando el caos con cara de susto. Amelia estaba en medio del caos con su vestido blanco, que ya estaba sucio y roto. Le caían lágrimas por la cara y llevaba el velo corrido. Miraba a la gente que se peleaba y no podía creer que todo aquello estuviera ocurriendo en su boda. Emilio seguía golpeando a Rodrigo, que ahora yacía en el suelo con las manos cubriéndole la cabeza. Le salía sangre por la boca y la nariz, tenía el traje roto y la camisa blanca empapada de sangre. «¡Papá, para!», gritó Amelia y corrió hacia su padre. «¡Para!». Emilio oyó por fin la voz de su hija y dejó de golpear. Respiraba con dificultad, tenía el traje manchado de sangre y los nudillos destrozados. Rodrigo yacía en el suelo, apenas recuperando el conocimiento. En ese momento, los agentes de policía irrumpieron en la iglesia. 2 agentes uniformados evaluaron rápidamente la situación y empezaron a disolver la pelea. Un sargento mayor
Ordenó en voz alta a todos que cesaran los disturbios y se dispersaran. Al cabo de unos minutos, la pelea cesó. Los invitados se situaron en distintos extremos de la iglesia, respirando agitadamente y arreglándose la ropa. El suelo estaba sembrado de jarrones rotos, flores pisoteadas y gotas de sangre. El altar estaba destrozado, los bancos volcados. Rodrigo se levantó lentamente, agarrándose a la pared. Tenía la cara cubierta de sangre y magulladuras y un ojo hinchado. Miró a Amelia con una expresión de culpa y dolor, pero ella le dio la espalda. «Vámonos a casa, hija», dijo Emilio en voz baja, rodeando los hombros de Amelia con el brazo. «No tenemos nada más que hacer aquí». Amelia asintió, incapaz de pronunciar palabra. Su padre la condujo fuera de la iglesia, pisando con cuidado el suelo destrozado. Valeria la siguió, apoyando a su amiga al otro lado. A la salida, Amelia se volvió por última vez. Rodrigo seguía de pie junto al altar destrozado, ensangrentado y maltrecho. A su lado estaba Camila, intentando secarse la sangre con el pañuelo. Los policías tomaban declaración a los testigos. Era una imagen de colapso total, una iglesia en ruinas, sueños rotos, corazones rotos. Amelia salió a la calle, donde brillaba el sol, los niños jugaban, la vida seguía. Pero para ella, el mundo había cambiado para siempre. Su padre la ayudó en silencio a subir al coche y se dirigieron a casa. Con un vestido blanco, el corazón roto, pero la cabeza bien alta. Ya no era una novia, pero seguía siendo la hija de un padre cariñoso que había protegido su honor.